Bienvenido a mi canal. Si este contenido te gusta, suscríbete y ayúdame a hacer crecer este sueño. Fue el día de la boda más esperada del año y también el instante en que todo se hizo añicos. Carmen Herrera, de 27 años, estaba lista para casarse con Diego Mendoza en la finca El Alíbar, en Madrid, rodeada de 350 invitados de la alta sociedad. Sin embargo, mientras intercambiaban votos ante el altar, Diego pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Con una sonrisa cruel, reveló en público los secretos más íntimos de Carmen, humillándola frente a familiares, amigos y colegas. Lo que Diego no sabía era que, a su espalda, se encontraba el general Roberto Herrera, padre de la novia y uno de los hombres más influyentes de España. Un hombre que había dedicado su vida a proteger a la patria y que jamás permitiría que alguien destruyera a su hija. Lo que ocurrió en los minutos siguientes mostraría al mundo qué sucede cuando se subestima el amor de un padre y la fuerza de una mujer decidida a recuperar su dignidad. Bajo el sol de mayo, la finca El Alíbar brillaba como una joya incrustada en las colinas madrileñas. Carmen Herrera poseía una belleza clásica que evocaba a las actrices españolas de los años 60. Graduada en Derecho por la Universidad Complutense y con un máster obtenido en Londres, hablaba 4 idiomas y trabajaba como abogada especializada en Derecho Internacional. Era una mujer independiente y firme, criada con los valores de honor y rectitud que le inculcó su padre militar. Diego Mendoza, de 31 años, heredero del imperio inmobiliario Mendoza Holdings, tenía todo lo que la sociedad consideraba deseable: atractivo, riqueza y carisma. Su familia era dueña de la mitad de los rascacielos de Madrid y Barcelona, pero tras esa fachada perfecta se escondía un manipulador narcisista que veía el matrimonio más como una adquisición empresarial que como un acto de amor. Se conocieron 2 años atrás durante una cena benéfica organizada por la Cruz Roja Española. Diego cortejó a Carmen con la misma estrategia calculada que aplicaba en los negocios. Encanto superficial, regalos costosos y promesas grandilocuentes. Pero el encanto inicial tenía grietas. Carmen, que acababa de salir de una relación complicada con un colega del bufete donde trabajaba, se dejó conquistar por lo que parecía una atención sincera. Durante los primeros meses, Diego fue el prometido perfecto. La llevaba a restaurantes exclusivos. Viajaban a París los fines de semana. La presentaba en sociedad como el gran amor de su vida. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir las primeras señales de alarma. Comentarios sutiles sobre su trabajo, insinuaciones de que quizá debería dedicar menos tiempo al derecho y más a prepararse para ser una buena esposa. Críticas disfrazadas de consejos sobre cómo vestirse o comportarse en público. El general Roberto Herrera notó esos cambios. En los almuerzos familiares en su casa del barrio de Retiro, observaba cómo Diego monopolizaba las conversaciones, hablando únicamente de dinero y éxitos empresariales, sin mostrar nunca un interés genuino por Carmen como persona. Intentó hablar con su hija en varias ocasiones, pero Carmen siempre defendía a Diego, justificando su actitud por el estrés laboral o la presión familiar. El general optó por guardar silencio, respetando la autonomía de su hija, aunque la inquietud crecía en su interior día tras día. La madre de Carmen, Elena, había fallecido en un accidente de tráfico cuando la joven tenía 16 años. Fue una noche lluviosa de noviembre. Regresaba de una reunión de padres en el instituto cuando un camión perdió control en la M30. Desde entonces, padre e hija desarrollaron un vínculo aún más profundo, basado en el respeto mutuo y el amor incondicional. Roberto educó a Carmen enseñándole que la verdadera fortaleza no nace de la arrogancia, sino de la dignidad y del valor para defender los propios principios. Le inculcó que el apellido Herrera conllevaba la responsabilidad de actuar siempre con honor, especialmente en los momentos más difíciles. En la última semana antes de la boda, el comportamiento de Diego empeoró de forma notable. Durante una cena en casa de sus padres, lanzó comentarios despectivos sobre el trabajo de Carmen delante de toda la familia Mendoza, sugiriendo que después de matrimonio podría dedicarse a una ocupación más adecuada para una mujer de su posición. Pero el quiebre se hizo evidente. Cuando Carmen intentó defenderse, él la interrumpió con una risa condescendiente, afirmando que las mujeres no entienden el verdadero negocio. Aquella noche, Carmen lloró en silencio en su habitación, sintiendo por primera vez que quizá estaba cometiendo un error. Sin embargo, las invitaciones ya se habían enviado y todos los preparativos estaban hechos, así que pensó que tal vez, después de la boda, todo mejoraría. Los invitados que se reunieron esa mañana representaban lo más selecto de la sociedad madrileña: el ministro de Defensa y su esposa, 3 generales del Estado Mayor, magistrados del Tribunal Supremo, empresarios del índice IBEX 35 y aristócratas de las familias más antiguas de España. Todos acudieron a celebrar la unión de 2 de las familias más respetadas del país. La prensa nacional recibió permisos especiales para fotografiar la ceremonia y fue Diego quien insistió personalmente en su presencia, convirtiendo lo que debía ser un momento íntimo en un espectáculo mediático. Carmen se preparaba en la suite nupcial de la finca, colocándose el vestido de encaje de Alencon que había pertenecido a su abuela paterna. Era una pieza del siglo XIX,
elaborada a mano por las mejores artesanas de la época, con perlas naturales bordadas en motivos florales que brillaban suavemente bajo la luz de la mañana. El velo, también heredado, había acompañado a 3 generaciones de mujeres Herrera en el día de su boda. Mientras su prima Sofía la ayudaba con los últimos detalles de peinado, Carmen sentía una inquietud creciente que no lograba explicar. Sus manos temblaban ligeramente al colocarse los pendientes de diamantes, un regalo de bodas de su padre. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sofía al notar su palidez. Carmen asintió sin responder, consciente de que no se trataba de los nervios habituales de una novia. Algo en el comportamiento de Diego durante la cena de ensayo de la noche anterior la había perturbado profundamente. Había bebido más de lo normal y hacía comentarios que rozaban la crueldad sobre algunas de las amigas presentes. Cuando ella le pidió en voz baja que moderara el tono, él la miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Y mientras tanto, la tensión seguía creciendo. En la capilla de la finca, decorada con miles de rosas blancas importadas de Ecuador y velas de cera pura, los invitados tomaban asiento. El general Herrera se preparaba para acompañar a su hija hasta el altar, vestido con su uniforme de gala, adornado con las medallas obtenidas a lo largo de 40 años de servicio a la patria. La Cruz al Mérito Militar, la Medalla de las Fuerzas Armadas y las condecoraciones de misiones internacionales de paz. En ese instante era el hombre más orgulloso del mundo, pero también el más inquieto. Su intuición militar, forjada durante décadas de servicio, le advertía que algo no estaba bien. Diego esperaba junto al altar al lado del padre Miguel, el sacerdote que había bautizado a Carmen y que conocía a la familia desde hacía décadas. El novio vestía un traje Armani hecho a medida, zapatos italianos y unos gemelos de oro que habían pertenecido a su abuelo. Para los invitados, representaba la imagen perfecta del novio ideal, joven, exitoso y elegante. Sin embargo, quienes lo conocían de verdad podían percibir algo extraño en su sonrisa. Había una tensión en su mandíbula, una dureza en su mirada que no encajaba con la alegría que debería sentir un hombre a punto de casarse con la mujer que ama. Cuando sonaron las notas de la marcha nupcial de Mendelssohn, interpretada por el cuarteto de cuerdas contratado para la ocasión, todos los presentes se pusieron en pie. Las puertas de la capilla se abrieron y apareció Carmen del brazo de su padre. Avanzó lentamente por el pasillo central, sonriendo a los invitados, aunque sentía que cada paso la acercaba a algo que no lograba definir, pero que la llenaba de inquietud. Su vestido se movía con elegancia a cada paso. El velo formaba una cascada de encaje tras ella, pero su corazón latía con una ansiedad que aumentaba metro a metro. El general Herrera condujo a su hija hasta el altar, besó su frente y le susurró: «Estoy orgulloso de ti». Luego tomó asiento en la primera fila, justo detrás de los novios. Desde esa posición privilegiada podría escuchar cada palabra que se pronunciara en los minutos siguientes. El padre Miguel inició la ceremonia con las oraciones tradicionales, aunque algo en el ambiente lo perturbaba. Tras 30 años oficiando bodas, había aprendido a percibir las tensiones sutiles entre los novios, y aquella mañana, el aire estaba cargado de una inquietud difícil de ignorar. Y aquella mañana esa sensación era más intensa que nunca. Tras las lecturas bíblicas y las oraciones rituales, llegó el momento más esperado: el intercambio de votos personales. Don Miguel invitó a los novios a pronunciar las promesas que habían escrito el uno para el otro, el instante que todos aguardaban con expectación. Carmen habló primero, con una voz clara que logró mantener firme pese al nerviosismo que la invadía. Habló del amor que creía sentir por Diego, de la vida que soñaban construir juntos, de los valores que deseaba compartir con él. Sus palabras eran sinceras, nacían del corazón de una mujer convencida de haber encontrado a su alma gemela. Muchos invitados se sintieron conmovidos por la pureza de sus sentimientos. Algunas damas se secaron discretamente las lágrimas. Cuando llegó el turno de Diego, algo cambió. Su postura se volvió rígida. La sonrisa se endureció. Sus ojos adquirieron un brillo que Carmen jamás había visto. Comenzó con frases aparentemente dulces, pero en su tono había una falsedad perceptible solo para quienes lo conocían bien. Habló de cómo Carmen había mejorado gracias a su influencia, de cómo la había moldeado para convertirse en una esposa adecuada. Entonces, sin previo aviso, Diego se desvió por completo del guión. En lugar de continuar con una promesa de amor, empezó a exponer lo que llamaba la verdad sobre Carmen, con una crueldad calculada y deliberada. Comenzó a revelar detalles íntimos de su relación privada, secretos que Carmen le había confiado en momentos de máxima vulnerabilidad. Contó a todos los presentes sobre los episodios de ansiedad que ella sufrió tras la muerte de su madre, sobre cómo, algunas noches, lloraba recordando el accidente, sobre cómo necesitaba pastillas para dormir en los aniversarios de su fallecimiento. Transformó cada confidencia en un arma para humillarla, cada instante de cercanía emocional en material para herirla en público. Habló de que Carmen era demasiado emocional para ser una buena esposa, de que tenía problemas de autoestima que él tendría que corregir durante el matrimonio. Y entonces cruzó un límite irreversible. Describía episodios privados en los que ella había mostrado vulnerabilidad, momentos en los que necesitó apoyo, presentándolos como defectos de carácter que él, con supuesta generosidad,
había decidido tolerar. La capilla comenzó a llenarse de murmullos incrédulos. Los invitados se miraban entre sí, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Carmen palideció poco a poco, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las rodillas empezaron a temblarle. La voz se le quedó atrapada en la garganta cuando intentó suplicarle a Diego, en un susurro, que se detuviera. Pero él no solo la ignoró, sino que alzó aún más la voz para asegurarse de que todos lo oyeran. Diego continuó explicando cómo Carmen tendría que aprender cuál era su lugar dentro de la familia Mendoza, cómo él la ayudaría a superar sus limitaciones emocionales. Hablaba de ella como si fuera un proyecto de rehabilitación, un objeto defectuoso que había decidido arreglar por pura benevolencia. El tono condescendiente con el que pronunciaba cada palabra resultaba más doloroso que cualquier grito. El general Herrera, sentado a pocos metros de ellos, sentía cada frase como un golpe directo al corazón. Veía como su hija se quebraba ante sus ojos, humillada públicamente por el hombre que debía amarla y protegerla. Sus manos, las mismas que habían empuñado armas en defensa de la patria, se cerraron lentamente en puños. La mandíbula se le tensó en un esfuerzo casi sobrehumano por contenerse. 40 años de disciplina militar luchaban contra el instinto primario de un padre que quería proteger a su hija. Carmen intentó interrumpir a Diego varias veces, suplicándole en voz baja que callara, tirando suavemente de su brazo con desesperación. Pero él la hizo callar con un gesto despectivo de la mano, como se silencia a un niño caprichoso que interrumpe a los adultos. Ese gesto, más que cualquier palabra, reveló la verdadera naturaleza de su relación. Diego no la veía como una igual, sino como una posesión, alguien a quien controlar y manipular a su antojo. Los invitados estaban completamente conmocionados. Algunos comenzaron a levantarse, dispuestos a marcharse, murmurando indignados entre ellos. El ministro de Defensa intercambió miradas de incredulidad con su esposa. Los generales del Estado Mayor parecían petrificados, incapaces de reaccionar ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Y entonces todo cruzó un punto sin retorno. Don Miguel intentó intervenir con suavidad, sugiriendo que quizá era momento de continuar con la ceremonia tradicional. Pero Diego lo ignoró por completo, absorto en su monólogo destructivo. Fue entonces cuando cometió el error que selló definitivamente su destino. Con una sonrisa heladora, afirmó que Carmen debía sentirse agradecida por casarse con alguien como él. Añadió que, al fin y al cabo, ella no era más que la hija de un soldado, y que su familia había hecho un favor a los Herrera al aceptar ese matrimonio. Dijo que Carmen tendría que aprender cuál era su lugar dentro de la nueva jerarquía familiar. Incluso insinuó que el apellido Herrera sería ennoblecido al unirse con la verdadera aristocracia que, según él, representaban los Mendoza. Aquellas palabras atravesaron la capilla como una hoja afilada. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los invitados que antes murmuraban quedaron completamente mudos. Diego no solo acababa de insultar a Carmen, sino a toda su familia, a la carrera militar de su padre, a 40 años de servicio honorable a España. El general Roberto Herrera se levantó lentamente de su asiento. Cada movimiento estaba calculado con la precisión de 4 décadas de mando militar. Su espalda se enderezó hasta adoptar la postura impecable que había mantenido en los desfiles ante el rey. Su mirada se endureció, convirtiéndose en acero templado. 40 años de disciplina le habían enseñado el control absoluto, pero también le habían enseñado cuando ese control debía ceder ante la acción decisiva. Diego, aún perdido en su delirio narcisista de superioridad, no comprendió de inmediato que, a su espalda, se alzaba uno de los hombres más respetados de España. Un hombre que había comandado a miles de soldados en situaciones de vida o muerte, que había afrontado crisis internacionales sin perder jamás la compostura, que había dedicado toda su existencia al servicio de valores superiores. Y, por encima de todo, un padre que veía como su única hija, el amor de su vida, estaba siendo destruida por un cobarde que no merecía siquiera compartir el mismo aire. Cuando Diego finalmente percibió la imponente presencia detrás de él y se dio la vuelta, se encontró cara a cara con el general Herrera. El hombre al que siempre había considerado poco más que un militar retirado se alzaba ahora frente a él con toda la autoridad acumulada tras décadas de liderazgo. Los ojos de Roberto eran fríos como el acero de una hoja, firmes como diamante, pero absolutamente controlados, como solo puede estarlo alguien que ha aprendido a dominar por completo sus emociones. El silencio que se apoderó de la capilla fue total y absoluto. Ni siquiera se oía la respiración de los 350 invitados. Roberto no alzó la voz. Cuando habló, cada palabra cayó en el silencio como el golpe del martillo de un juez al dictar sentencia. Su tono era sereno, medido, pero cargado de una autoridad capaz de hacer temblar a hombres mucho más duros que Diego. Dijo, con una calma glacial, que había escuchado cada una de sus palabras, que había visto cómo había humillado públicamente a una mujer que lo había amado con sinceridad. Explicó que lo que acababan de presenciar no era solo una crueldad contra Carmen, sino una falta de respeto intolerable hacia todos los presentes, hacia la institución del matrimonio y hacia los valores más básicos de la decencia humana. Sus frases actuaban como un bisturí,
cortando con precisión quirúrgica cualquier justificación que Diego pudiera intentar construir. Luego, Roberto se dirigió directamente a Carmen, que permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Con una ternura que contrastaba de forma dramática con la dureza mostrada hacia Diego, le dijo que se sentía infinitamente orgulloso de ella, que ningún hombre en el mundo tenía derecho a tratarla de ese modo. Le recordó quién era realmente: una herrera, hija de una familia que siempre había colocado el honor y la dignidad por encima de cualquier beneficio material, heredera de una tradición de servicio y honestidad que se remontaba a generaciones. Con el mismo tono firme e inexorable, Roberto se volvió hacia los invitados. Dijo que cualquiera que aún conservara una mínima chispa de decencia en el corazón debía abandonar de inmediato aquella capilla, porque lo que acababan de presenciar era una profanación de todo lo que el matrimonio debía representar. Invitó personalmente a ponerse en pie a todos aquellos que compartieran los valores del respeto y la dignidad humana. La reacción fue inmediata y contundente. Los primeros en ponerse de pie fueron los compañeros militares de Roberto, hombres que habían servido bajo su mando y conocían bien la solidez de su carácter. Después se levantaron los magistrados, luego los empresarios más respetados y, finalmente, todos aquellos que comprendieron que acababan de presenciar algo profundamente incorrecto. Uno tras otro, los invitados comenzaron a abandonar la capilla en un silencio absoluto, mucho más elocuente que cualquier discurso. Diego observaba cómo el lugar se vaciaba poco a poco. Sus propios familiares parecían avergonzados. Algunos evitaban mirarlo directamente a los ojos. Los periodistas, a quienes él mismo había invitado, empezaron a guardar sus cámaras con cautela, conscientes de que la historia de la que habían sido testigos no era la que habían ido a cubrir. Por primera vez en su vida, Diego comenzaba a comprender las verdaderas consecuencias de sus actos. Pero el momento más importante aún estaba por llegar. Carmen permaneció inmóvil durante largos minutos, asimilando las palabras de su padre y sintiendo cómo algo profundo se transformaba en su interior. Era como despertar de un sueño de 2 años. Por fin veía a Diego tal como realmente era, un manipulador narcisista que había confundido su bondad con debilidad, su amor con dependencia. Cuando alzó la mirada, sus ojos reflejaban la misma determinación helada que los de su padre. Con un gesto lento y deliberado, se quitó el anillo de compromiso, un solitario de 5 quilates que Diego había comprado más para impresionar a la sociedad que para expresar un amor verdadero. Lo dejó caer sobre el mármol de la capilla. El sonido metálico al golpear el suelo resonó en el silencio como el tañido de una campana fúnebre. Luego, Carmen se dirigió a Diego con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Su voz era firme, clara, sin rastro del temblor que había mostrado minutos antes. Le dijo que lo que acababa de hacer era la revelación más evidente de su verdadera naturaleza. Durante 2 años había soportado comentarios venenosos, críticas disfrazadas de consejos, intentos de control presentados como preocupación. Y entonces llegó la claridad definitiva. Había creído que aquello era amor, pero ahora entendía que había sido una manipulación sistemática. Con una lucidez casi quirúrgica, que impresionó incluso a los pocos invitados que aún permanecían allí, Carmen comenzó a desmontar, pieza por pieza, la imagen que Diego había construido sobre ella. Le recordó que había sido ella quien pagó sus vacaciones en las Maldivas cuando su empresa atravesaba dificultades financieras el año anterior. Que fue ella quien lo presentó a su padre para que obtuviera el contrato de construcción del nuevo complejo militar en las afueras de Madrid, el mismo proyecto que le había generado millones. Sin la influencia y las conexiones de la familia Herrera, Diego jamás habría accedido a los círculos que realmente importaban en España. Luego se dirigió a los escasos testigos que quedaban en la capilla, explicando con una dignidad que dejó a todos en silencio admirativo que lo ocurrido no había sido su humillación, sino su liberación. Se había liberado de un hombre que no la merecía, de una relación que la consumía lentamente, de un futuro que habría sido una jaula dorada. Declaró con firmeza que se sentía profundamente orgullosa de ser hija de un soldado, orgullosa del apellido Herrera, siempre asociado al honor y al servicio de España, y que jamás permitiría que nadie la hiciera avergonzarse de su origen y de los valores con los que había sido criada. Diego intentó disculparse, balbuceando frases inconexas sobre el estrés, sobre palabras que no había querido decir, sobre cuánto la amaba en realidad. Pero Carmen lo detuvo con un gesto de la mano, idéntico a los que usaba su padre cuando daba órdenes al mando. Le dijo que ya había tenido su oportunidad de hablar y que había elegido mostrarle al mundo quién era en verdad. Ahora debía aceptar las consecuencias de sus palabras y de sus actos. El general Herrera observaba a su hija con un orgullo tan intenso que le llenaba el pecho hasta casi dejarlo sin aliento. Ante sus ojos nacía la mujer fuerte que siempre supo que estaba destinada a ser, pero a la que las circunstancias no habían permitido florecer antes. En ese instante, Carmen ya no era solo su hija. Era la continuadora de una tradición familiar de dignidad que se extendía a lo largo de generaciones. Derrotado y humillado, Diego comenzó por fin a comprender que había declarado la guerra a la familia equivocada. Los Herrera no eran simples militares retirados a los que se pudiera intimidar o despreciar. Eran una institución en sí mismos,
una familia cuyo apellido abría puertas y cuya palabra era respetada en los niveles más altos de poder español. Los días posteriores a aquella boda que nunca llegó a celebrarse fueron un auténtico terremoto que sacudió a toda la alta sociedad madrileña. La historia se propagó como un rayo por los círculos verdaderamente influyentes de la capital, no a través de los medios sensacionalistas, sino mediante los canales discretos y eficaces de la élite española. Llamadas telefónicas entre ministros, conversaciones en clubes privados, comentarios en los palcos de la ópera. El vídeo del incidente, grabado discretamente por algunos invitados con sus teléfonos móviles, comenzó a circular de forma muy controlada. No apareció en YouTube ni en redes sociales masivas. Se compartió solo entre personas de confianza, como un documento histórico que debía conservarse, pero manejarse con extremo cuidado. En cuestión de horas, todos los que realmente importaban en el país sabían exactamente lo que había ocurrido en la capilla de la finca El Alíbar. La reacción fue unánime y devastadora para Diego. En el mundo de la alta sociedad española, donde la reputación vale tanto como el dinero y las apariencias lo son todo, lo que había hecho era simplemente imperdonable. No solo había mostrado una crueldad intolerable hacia una mujer que lo amaba, sino que también había ofendido a una de las familias más respetadas del país. Al principio, Diego creyó que podría controlar los daños. Llamó a periodistas amigos, intentando imponer la versión de que Carmen era emocionalmente inestable y que él solo había dicho la verdad. Contactó con su equipo de relaciones públicas para preparar una estrategia de comunicación. Incluso contempló presentar el incidente como un malentendido, como un arrebato de nervios de última hora que lo llevó a expresarse mal. Pero se encontró con un muro de silencio y desaprobación como nunca antes había experimentado. Pero el aislamiento fue total. Los mismos periodistas que durante años habían estado dispuestos a publicar noticias favorables sobre la familia Mendoza ahora evitaban sus llamadas. Sus contactos en el ámbito de las relaciones públicas le explicaron, con una diplomacia incómoda, que era imposible sostener una versión alternativa de los hechos cuando más de 250 personas habían sido testigos directos de lo ocurrido. El general Herrera, fiel a su carácter, no movió un solo dedo para exigir justicia. Su reputación, construida sólidamente a lo largo de 40 años de servicio intachable, hablaba por sí sola. Compañeros militares de todos los rangos, magistrados del Tribunal Supremo, políticos de distintos partidos, empresarios de primer nivel, todos los que conocían personalmente a Roberto sabían exactamente qué clase de hombre era, por extensión, qué clase de hija había criado. Los primeros en tomar distancia de Diego fueron, paradójicamente, sus propios socios de Mendoza Holdings, una empresa que siempre había dependido de las relaciones personales y de la reputación familiar para obtener los contratos más importantes. En España, donde los vínculos personales son fundamentales en los negocios, la confianza es un activo más valioso que el dinero. Cuando se difundió lo que Diego había hecho, muchas de las puertas que siempre habían estado abiertas para su familia comenzaron a cerrarse. El Banco Santander, socio financiero de los Mendoza durante 3 generaciones, inició discretamente una revisión de todos los créditos concedidos a la empresa. Las constructoras que habían sido proveedores habituales empezaron a exigir pagos por adelantado antes de entregar materiales. Clientes clave, especialmente aquellos vinculados a contratos gubernamentales, comenzaron a cancelar proyectos alegando procesos internos de reestructuración. No existió ninguna conspiración organizada contra Diego. Simplemente, en el mundo empresarial español, donde las relaciones familiares y el respeto mutuo son pilares esenciales, él había demostrado carecer por completo de los valores básicos que hacen posible la confianza. Si era capaz de humillar públicamente a la mujer que decía amar, ¿qué garantías podía ofrecer sobre el cumplimiento de sus compromisos comerciales? Carmen, mientras tanto, atravesaba un renacimiento personal extraordinario. Pero tras el impacto inicial, comprendió que lo ocurrido en la capilla había sido su liberación definitiva. Por primera vez en 2 años se sentía completamente libre de ser ella misma, sin la constante preocupación por cómo reaccionaría Diego ante sus palabras, decisiones o actos. Regresó a su trabajo en el despacho Gómez y Partners con una energía renovada. Sus colegas, muchos de los cuales habían asistido a la boda, la recibieron con un respeto y una admiración que nunca antes había experimentado. La historia de cómo había afrontado aquella situación con una elegancia y una dignidad incuestionables comenzó a circular en el entorno jurídico madrileño, otorgándole una reputación de abogada fuerte y decidida, incapaz de dejarse intimidar. Nuevos clientes empezaron a buscarla de manera expresa. Mujeres que habían sufrido situaciones de abuso psicológico y necesitaban representación legal, familias que requerían una abogada que no cediera ante presiones externas, empresas interesadas en trabajar con profesionales de integridad probada. Su especialización en derecho internacional, que Diego siempre había menospreciado, se volvió repentinamente muy demandada en un mundo cada vez más globalizado. 3 semanas después de la boda frustrada, Diego apareció en la casa familiar de los Herrera, en el barrio de Salamanca. Había adelgazado visiblemente. Daba la impresión de no haber dormido en días, y ni siquiera sus trajes caros lograban ocultar el estado de desesperación en el que se encontraba. Quería hablar con Carmen,
pedirle perdón, intentar recomponer lo que había destruido. Fue el propio general Herrera quien abrió la puerta y lo miró con la misma frialdad contenida que había mostrado en la capilla. No lo invitó a pasar. No le ofreció asiento. Ni siquiera lo saludó. Simplemente le dijo que su hija había cerrado definitivamente ese capítulo de su vida y que él ya no era bienvenido ni en esa casa ni en sus vidas. Diego, desesperado, intentó explicarse. Aseguró que se arrepentía, que había cometido un error, que merecía una segunda oportunidad. Habló de la enorme presión que sentía, de cómo los nervios lo habían traicionado, de que en realidad amaba a Carmen y haría cualquier cosa por recuperarla. Y el desenlace fue definitivo. Roberto lo escuchó en completo silencio, sin mover un solo músculo del rostro, sin mostrar la más mínima emoción. Cuando Diego terminó su desesperada perorata, Roberto respondió con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. Le explicó, con precisión casi militar, que hay acciones que no pueden ser perdonadas, errores que no se pueden corregir y palabras que no pueden retirarse una vez pronunciadas. Le dijo que había tenido la oportunidad de mostrar quién era en realidad y que había elegido revelar su peor versión en el momento más importante de su relación con Carmen. Añadió que un hombre capaz de humillar públicamente a la mujer que afirma amar no merece una segunda oportunidad, porque ya ha demostrado que su amor es falso y su carácter profundamente defectuoso. Le dejó claro que Carmen merecía a alguien que la protegiera, no que la destruyera, alguien que la elevara, no que la rebajara. Cuando Diego se marchó con los hombros caídos y la mirada derrotada, Roberto cerró la puerta sabiendo que la justicia no había llegado a través de la venganza ni de conspiraciones, sino simplemente permitiendo que la verdad saliera a la luz y que la sociedad sacara sus propias conclusiones. Carmen, que había escuchado la conversación desde la ventana del segundo piso, sintió que por fin se cerraba un capítulo doloroso de su vida. Estaba lista para escribir las siguientes páginas, más fuerte, más sabia y plenamente dueña de su propio destino. Un año después de aquella boda que nunca se celebró, la vida de Carmen Herrera había experimentado una transformación total. Se había convertido en una de las abogadas más respetadas de Madrid, especializada en la defensa de mujeres víctimas de violencia psicológica y manipulación emocional. Su experiencia personal la había vuelto extraordinariamente eficaz para detectar las señales sutiles del abuso emocional y ayudar a otras mujeres a liberarse de relaciones tóxicas. Y así comenzó una nueva etapa. En el despacho jurídico donde trabajaba, se creó un departamento completamente nuevo dedicado a este tipo de casos, con Carmen como directora del área. Ofrecían asesoramiento gratuito a quienes no podían permitirse servicios legales y pusieron en marcha un fondo de apoyo para mujeres que necesitaban ayuda económica para independizarse de parejas abusivas. Carmen transformó el dolor de su experiencia en una misión de vida, evitar que otras mujeres sufrieran lo mismo que ella había vivido con Diego. La historia de la boda que nunca llegó a celebrarse se volvió legendaria en los círculos madrileños. No como un chisme escandaloso, sino como un ejemplo poderoso de cómo responder con dignidad cuando alguien intenta destruir tu autoestima. Muchas mujeres comenzaron a contactarla directamente para contarle situaciones similares, pedirle orientación legal, simplemente encontrar en su historia el valor necesario para liberarse de relaciones que las estaban consumiendo. Su reputación profesional creció de manera exponencial. Empresas multinacionales empezaron a buscarla para asuntos de derecho internacional. Familias influyentes la contrataron para casos delicados que exigían absoluta discreción y una competencia incuestionable. Al mismo tiempo, jóvenes abogadas la veían como un referente. Carmen demostró que era posible combinar el éxito profesional con la integridad personal. El general Herrera observaba el crecimiento de su hija con un orgullo que se intensificaba cada día. Siempre había sabido que Carmen poseía una fortaleza interior extraordinaria, pero verla convertir un momento de profundo dolor en una fuerza capaz de ayudar a cientos de personas despertaba en él una emoción difícil de contener. No se sentía orgulloso solo de sus logros profesionales, sino de la mujer íntegra en la que se había convertido. Diego Mendoza, por su parte, pagó un precio muy alto por aquel instante de crueldad narcisista. Mendoza Holdings perdió más del 60% de sus contratos clave en el transcurso de un año. La empresa familiar, construida a lo largo de 3 generaciones, quedó al borde de la bancarrota. Pero la caída de Diego no fue solo económica. Muchos de sus antiguos amigos de la alta sociedad le dieron la espalda y pasó a convertirse en una figura de desprecio en los mismos círculos que antes lo acogían. Peor aún que las pérdidas financieras fue el descubrimiento de una soledad absoluta. En una sociedad donde las relaciones personales lo son todo, quedó marcado como el hombre que lo tuvo todo y lo destruyó por vanidad y crueldad. Su nombre se convirtió en sinónimo de comportamiento indigno entre la élite madrileña. Una tarde de primavera, exactamente un año después de aquel día que cambió tantas vidas, Carmen recibió un reconocimiento honorífico del Colegio de Abogados de Madrid por su labor excepcional en la defensa de los derechos de las mujeres. La ceremonia se celebró, con una ironía imposible de ignorar, en la misma finca del Olivar donde debía haberse celebrado su boda con Diego. Cuando subió al estrado para recibir el premio,
Carmen reconoció entre el público a muchos de los mismos rostros que habían estado presentes en aquella boda frustrada. Esta vez, sin embargo, sus miradas reflejaban respeto sincero, admiración auténtica y orgullo por lo que había sabido construir a partir de las cenizas de aquella humillación. En su discurso de agradecimiento, Carmen habló con una elocuencia que impresionó incluso a los abogados más veteranos presentes. Explicó que, a veces, la vida nos coloca frente a situaciones que parecen destinadas a destruirnos, cuando en realidad nos señalan el camino hacia una versión mucho mejor de nosotros mismos. Habló de la importancia fundamental de contar con personas que nos amen de manera incondicional, personas que nos sostengan cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Luego dirigió la mirada hacia su padre, sentado en la primera fila con su uniforme de gala y las mismas medallas que había llevado el día de la boda. Y, ante todos, le dedicó el reconocimiento. Sin él, dijo, jamás habría encontrado la fortaleza interior necesaria para reaccionar como lo hizo. Sin su ejemplo de honestidad y honor, nunca habría comprendido que la dignidad personal vale infinitamente más que cualquier matrimonio conveniente. Y en un gesto que sorprendió a todos los presentes, Carmen también agradeció a Diego. Le dio las gracias por haberle mostrado su verdadera naturaleza antes de que fuera demasiado tarde, por haberlo obligado a comprender que merecía algo infinitamente mejor, por haberle dado el impulso necesario para convertirse en la mujer que era en ese momento. Explicó que, a veces, las personas más tóxicas de nuestras vidas terminan siendo nuestros maestros más importantes, porque nos empujan a descubrir fortalezas que no sabíamos que poseíamos. El general Herrera escuchaba las palabras de su hija con una emoción que lo desbordaba por completo. Carmen no solo había sobrevivido a un intento deliberado de destrucción psicológica, sino que había logrado transformarlo en una fuerza capaz de beneficiar a cientos de otras personas. Se había convertido en un ejemplo vivo de que la dignidad y la integridad personal siempre prevalecen sobre la maldad y la manipulación, por sofisticadas que éstas sean. Ese día, de regreso a casa juntos por las calles de Madrid que tanto amaban, padre e hija caminaron en un silencio cargado de complicidad. No necesitaban palabras para comprenderse plenamente. Ambos sabían que lo ocurrido un año atrás, por doloroso que hubiera sido en su momento, había revelado la verdadera fortaleza de la familia Herrera. Roberto miraba a Carmen y ya no veía a la joven ingenua a la que había acompañado al altar 12 meses antes. Veía a una mujer completa, segura de sí misma, plenamente dueña de su destino, una mujer que había transformado el dolor en sabiduría, la humillación en fuerza y la traición en una oportunidad de crecimiento personal extraordinario. Carmen, por su parte, miraba a su padre y le agradecía en silencio haberle enseñado que el honor no es algo que otros puedan arrebatarte, sino algo que llevas dentro. Que la dignidad no depende de lo que los demás digan de ti, sino de cómo eliges comportarte cuando la vida decide ponerte a prueba. Y fue entonces cuando comprendió la verdad esencial, que el amor auténtico, como el que existe entre un padre y una hija, es la fuerza más poderosa del mundo cuando se trata de levantarse después de cualquier caída. Un año después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse, Carmen Herrera demostró al mundo que, a veces, la mayor victoria consiste en descubrir que no necesitas aquello que creías desear desesperadamente. Aprendió que el amor genuino de una familia que te respeta vale infinitamente más que la aprobación de quien te menosprecia. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas otras mujeres que atravesaban situaciones similares. La mejor revancha, como Carmen dejó claro, no fue planear castigos ni ajustes de cuentas, sino simplemente vivir bien, ser feliz y transformar lo que parecía una derrota en la mayor victoria de su vida. Demostró que, cuando tienes valores firmes y personas que realmente te aman, puedes superar cualquier intento de humillación y salir más fuerte que antes. ¿Te ha gustado esta historia? Dale me gusta si crees que la dignidad siempre es más poderosa que cualquier humillación. Cuéntanos en los comentarios qué momento del relato te impactó más. Compártela para inspirar a alguien que esté pasando por un momento difícil en sus relaciones. Suscríbete para más historias sobre mujeres valientes y familias que se apoyan mutuamente. A veces necesitamos atravesar los momentos más oscuros para descubrir nuestra verdadera fuerza. A veces, quien intenta humillarnos nos hace mayor de los regalos, mostrarnos quiénes somos en realidad. Y, en ocasiones, el amor incondicional de un padre es justo lo que necesitamos para encontrar el valor de empezar de nuevo. Porque la verdadera victoria nunca es la venganza, sino la capacidad de convertir el dolor en sabiduría y la humillación en una fortaleza inquebrantable.